Nos acompaña, como habíamos anunciado, el congresista electo del Frente Amplio, Marco Arana. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar en el programa, Igualmente. Mario. Es además vocero de la bancada, ¿no es cierto? Sí, justamente mañana tenemos nuestro cuarto taller de vocero de congresistas electos del Frente Amplio, ¿no? Que estamos ¿Y hay un vocero alterno o no? Sí, Marisa Glave, ¿no? Marisa Glave. Así ¿Los dos son de Tierra y Libertad? Sí, pero fuimos electos por los 20 congresistas. Digo, como dato. Además, que de los 20, ¿cuántos son de Tierra y Libertad? 10. 10. Y los otros 10 son algunos. 2 de Sembrar, 2 de la Coordinadora Nacional Progresista, uno del Partido Socialista, Alberto Quintanilla en Puno, Manuel Damer, ¿no?, que tiene su propio colectivo político, y los demás de movimientos locales y regionales, ¿no? ¿Y cómo toman las decisiones al interior del Frente Amplio? O, digamos, ¿hay decisiones que conciernen al Frente nada más y la bancada toma sus propias decisiones aparte? ¿O la organización política también decide lo que va a hacer la bancada? Tiene mando sobre la bancada, quiero decir. No, hay una comunicación permanente, ¿no? Porque bueno, para comenzar está la comisión de programa, que es la que directamente tiene que ver con los temas que están relacionados con la agenda parlamentaria que vamos a plantear, ¿no? Relacionado con temas, por ejemplo, laborales, anticorrupción, inseguridad ciudadana, temas ambientales. Entonces hay una coordinación muy estrecha con la comisión de programa y también con la Comisión Política Nacional, ¿no? Y por tanto, dirigentes de la Comisión Política Nacional, como Verónica Mendoza, ¿no?, y otros de la Coordinación Política Nacional participan también de algunas de las reuniones de la bancada, ¿no? Pero la decisión de lo que ocurre con la bancada la toma la bancada misma. Sí, siempre en coordinación y además en las líneas directrices que ha marcado la Comisión Política Nacional, ¿no? Ayer estaba en otro de los programas que tenemos aquí en Canal N, en Marisa Glave, y ahí fue cuando escuchamos lo que acabamos de escuchar de nuevo de boca del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, donde convoca a los trabajadores de Doderran a hacer una marcha hacia el Congreso para persuadirlo de que extienda el plazo que acabaría normalmente el 27 de agosto para las operaciones de esa empresa. ¿Qué impresión tiene usted de ese recurso, de que recurra a una marcha para solicitar? Solicitar es un verbo un poco elegante para lo que hace una marcha, ¿no? Para demandar, digamos. Me causó 3 reacciones, digamos, sí, ¿no? La primera de ellas es que no sabía si estaba ante Pedro Pablo Kuczynski presidente o Pedro Pablo Kuczynski a un candidato, ¿no? Parecía más bien lo último. Así es, o sea, en principio porque las decisiones en torno a lo que ocurre en Doderran, ciertamente tienen los límites que estableció la ley del Congreso, pero por otro lado pues tiene una iniciativa potente en un gobierno presidencialista de lo que decida como presidente. Entonces un presidente marchando contra el Congreso no era precisamente la primera reacción que provoca de esperar de un presidente, ¿no? La segunda, una preocupación que esas declaraciones estaban acompañadas de posibles postores que podrían hacerse cargo de Doderran, ¿no? Concretamente inversionistas norteamericanos y chinos que estaban además en la escena, ¿no? Ajá. Y entonces la segunda cuestión es, este gobierno tenía esos posibles postores que, en cierto modo, al estar el presidente que está buscando una solución y un tipo de postores, porque deberían haber otros, ¿verdad? Garantiza la transparencia de la solución financiera que pudiera encontrarse al problema de Doderran, o era el lobismo en toda su dimensión y además públicamente. Esa era la segunda reacción, ¿no? ¿Y la tercera es, no nos olvidemos que en el CIADI existe una demanda de la empresa Doderran contra el Estado peruano por trato discriminatorio, ¿no? Y es una demanda de $800 millones contra el Estado peruano en el CIADI, y ese tema no está resuelto. Y entonces, si la idea de marchar al Congreso para conseguir una ley, ¿no?, para entregársela a estos financieros creo que la ley que norteamericanos es la que levante el límite. Claro, pero estaban en esta reunión los financistas norteamericanos y chinos, ¿no? Y entonces fácilmente podría darle un argumento a Doderran, que está demandando al Estado peruano, de decir que hay un trato discriminatorio contra ellos para favorecer. ¿Por qué asisten a esta especie de meeting?
Claro, porque son los interesados. Puede asistir quien le plazca, ¿no? No, pero además hay el anuncio explícito del presidente de que hay capitales norteamericanos y chinos interesados en la refinería. Entonces, digamos, tenemos sin resolver el tema de la demanda ante el CIADI, y que sería bueno saber además cómo este gobierno piensa encarar ese tema, porque son 800 millones de dólares que estarían en juego y que podrían afectar las arcas fiscales. Y entonces se podría dar fácilmente un argumento a quienes están demandando al Estado peruano, y entonces creo que eso era contraproducente, ¿no? Y más bien la pregunta de fondo, que no quedaba respondida en este meeting o en la respuesta que se le quiere dar a la justa demanda de los trabajadores de querer tener su derecho al trabajo garantizado, es cómo resolver el tema del derecho a los trabajadores con el tema de una empresa que a todas luces, de manera comprobada, ha generado tanto daño ambiental a la gente. Trabajadores con arsénico, con plomo, niños con arsénico y plomo en la sangre. Está pidiendo ¿no? más tiempo para solucionar todo eso, se supone. Claro, ¿no? que ese es el tema de fondo, ¿no? Sí. O sea, cómo resolver el tema de la inversión y el derecho al trabajo con el tema de la cautela de los derechos a la salud de esa población, ¿no? Que es el tema de fondo, ¿no? Permítame sacarle un momento de los temas ambientales, porque esto también tiene un filo ambiental, y salir de una curiosidad. Ustedes todavía no están sentados en el Congreso, pero hay un problema político que ustedes están viendo que se produce delante de sus ojos, que es todo lo que está ocurriendo a partir de la denuncia del Ministerio de Defensa a los periodistas de Panorama y la alegada falta de haber, o delito en realidad, de haber dado a conocer información secreta. ¿Qué impresión tiene brevemente de ese caso? Y si ustedes hubieran estado sentados ahí, ¿habrían firmado la carta, el pedido de censura al ministro? No, para comenzar, el tema nos preocupa mucho porque expresa que hay un lugar por donde se colan información de seguridad, ¿no? Que sabemos que los informes de esta comisión están bajo reserva por seguridad nacional. Entonces, la primera preocupación es qué mecanismos hay para que ese tipo de comisiones no terminen siendo una coladera, ¿no? Y esa es responsabilidad, en realidad, de la comisión, ¿no? Porque debemos estar siendo el hazmerreír de nuestros países vecinos. ¿A la sesión conjunta de la Comisión de Inteligencia y Defensa cuyo contenido se filtró? Claro, se filtró. O sea, sí. ¿Cómo temas de alta seguridad y bajo ese nivel de clasificación se filtran? O sea, eso, como decía, debe ser, pues... Bueno, Lourdes Alcorta ha acusado directamente al ministro de haber sido él el que lo filtró, ¿no? Pero bueno, claro, esto... necesita pruebas más que una foto que ella dice que está tomada con la misma cámara. Sí, ahí la pregunta que hay que hacerse es cómo se reservan esos secretos de Estado, ¿no? Ahora, segundo problema. En realidad, la prensa tiene el derecho de fiscalizar y de transparentar información, que en este caso lo grave no era el tema propiamente de la seguridad, sino indicios de que hay corrupción en la manera como se maneja. Entonces ese ya no es un problema de seguridad, es un problema de delincuencia en las más altas esferas de quienes tienen responsabilidad en un área además tan delicada para el país como es el BRAE, ¿no? De conflictividad social, de narcotráfico, lavado de activos, de violencia, en fin, su impacto no solo es de carácter local y regional, es de carácter incluso internacional por la manera como nos ven, ¿no? Afuera. Y entonces yo creo que era perfectamente, es perfectamente cautelable el derecho de la prensa de denunciar los temas que tienen que ver con corrupción, porque esos son delitos. Los delitos de corrupción no son materia de seguridad del Estado, y ahí nuestra solidaridad con el ejercicio transparente y fiscalizador de la prensa sobre esos actos, ¿no? En consecuencia, ¿ustedes estarían de acuerdo con que el ministro merece una censura por eso? A estas alturas, vencidos los plazos, además de la posibilidad de una convocatoria, Están discutiendo eso, porque ya han corrido la firma, la moción de censura está presentada, y ahora lo que se discute es cómo se hace para que en los 21 días que quedan de aquí a que se instale el próximo Congreso pueda o no tener lugar la sesión. Yo tendría cuidado con gestos que se empujan demagógicamente a última hora por una razón. El Ministerio Público debe intervenir para saber si ha habido responsabilidad y de quiénes, y de qué magnitud, y sancionarlas, ¿no? Sean de los miembros de la Comisión de Inteligencia, sea de la prensa, etcétera. Yo confío en que el Ministerio Público puede hacer una investigación adecuada al tema. A mí más bien lo que me preocupa es que eso se convierte en un acto demagógico para impulsar ahorita una convocatoria
extraordinaria, ¿no?, al Pleno para poder decidir solo este tema, que en el fondo es distraer la atención del problema de fondo. Porque si el problema de fondo se convocara es la corrupción, además ya no tienen tiempo para hacerlo. Este Congreso, que no lo ha hecho durante 5 años, ahorita que es una lavada de manos sobre el ministro, esto es más, yo creo, parte de la huida del ruido político. Pero la pregunta era si se lo merece o no se lo merece. Yo creo que no, el Ministerio Público debería establecer las responsabilidades, ¿no? Lo otro me parece que puede ser un show mediático, político a estas alturas, digamos, ¿no? Si hubiera más tiempo, yo creo que sí, porque incluso se podría revisar los mecanismos de seguridad que tiene esa comisión, se podría ir al tema de fondo, que es el tema de la corrupción en las más altas esferas de nuestras Fuerzas Armadas. No todas nuestras Fuerzas Armadas, ni todos los oficiales que la componen están metidos en actos de corrupción, y a esta propia institución, que es tan central en la vida política del país, le conviene separar malos funcionarios, ¿no?, de sus filas. Pero ya no, eso quedaría en manos del Ministerio Público, creo, a estas alturas, ¿no? Muy bien. Ahora sí podemos volver a un tema que tiene que ver con lo ambiental. Usted ha revelado que al interior de su partido y también al interior del Frente Amplio en general, ha presentado una iniciativa para que la selva de ahora en adelante quede libre de proyectos de explotación petrolera. ¿Es eso correcto? No es correcto en sentido preciso, pero sí tenemos un debate programático, ¿no? Pero el debate supone dos posiciones. Yo le pregunto primero por la suya, claro. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la posición de Tierra y Libertad? La posición de Tierra y Libertad es que la Amazonía pudiera estar libre de explotación petrolera. Sí. Pero lo planteamos como un tema futuro, que pasa por un tema de transiciones, porque en este momento no nos olvidemos, el Perú es deficitario en producción de hidrocarburos, ¿no? Es más, importamos. Y lo que tenemos no es una gran cantidad de recursos petroleros. Por otro lado, hay una inversión enorme hecha desde el Estado y desde empresas privadas en la zona, y la Amazonía depende del canon petrolero. Entonces, hay que encontrar una vía intermedia para salir. Lo que nosotros hemos dicho es que no se puede seguir pensando la Amazonía como lugar simplemente de la deforestación para temas agroindustriales, de las inversiones masivas en materia petrolera o minera, sea legal o ilegal, que nos gustaría más bien que hubiera un manejo sostenible de la Amazonía, y eso implica, por ejemplo, temas de fondo, la titulación de 20 millones de hectáreas para las comunidades nativas, el tema de la consulta previa libre e informada, trabajar sobre la base de la biodiversidad que hay en la Amazonía y su potencial turístico o energético. Pero usted dice que hay un debate al interior del Frente Amplio, y no sé si también de Tierra y Libertad. ¿Cuáles son las posiciones? Está exponiendo aquella que usted suscribe. ¿Hay una posición contraria a eso dentro del Frente Amplio? Dentro del Frente Amplio, por ejemplo, hay quienes también plantean el tema de reforzar la presencia estatal, ¿no? En las inversiones petroleras en la Amazonía. Decir, continuar con ellas. Por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Desde una perspectiva más ecologista y además de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos, y además de cara al gravísimo problema del cambio climático y de los convenios que viene suscribiendo el Perú en materia de reducción de emisión de CO2, nos parece que intensificar el modelo de explotación petrolera en la Amazonía no es el más adecuado, ni contribuye a resolver los problemas del cambio climático, ni además no contribuye al tema del uso sustentable de la Amazonía y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. De hecho, cuando ocurren estos derrames petroleros, que lo han hecho empresas privadas y también estatales, Pluspetrol está multada es una empresa privada. La diferencia es que cuando se multa una empresa privada, el dinero sale de la empresa privada. Cuando se multa una empresa pública, es el dinero que sale de un bolsillo del Estado y pasa al otro bolsillo del Estado. Aunque en ambos casos tenemos un Estado muchas veces indolente frente a estos temas. O sea, finalmente ponen las multas y no tienen la capacidad coactiva de ejecutarla. Sí. Entonces, un saludo a la bandera. Declaran en emergencia, como ha pasado en las 4 cuencas de Iquitos, comunidades enteras y ríos amazónicos y cochas, y esa actuación en la emergencia no tiene los recursos financieros suficientes, no apunta a resolver el tema de fondo. Por ejemplo, la OEFA ha planteado un conjunto de recomendaciones sobre la falta de mantenimiento del oleoducto, por ejemplo, que es un problema gravísimo, ¿no? Y que ha estado en manos de responsabilidades concretas, que en este caso conducen al tema de Petroperú, ¿no? Y entonces nosotros sí creemos,
y ese es un tema, por ejemplo, en el que tenemos unidad de criterio en el Frente Amplio, de que debería haber eficiencia, ¿no?, y una responsabilidad ambiental con mayor responsabilidad todavía siendo una empresa estatal, ¿no? Y este debate interno que tienen, digamos, es un debate destinado a resolverse antes de las próximas elecciones, ¿o quieren resolverlo para plantear algún tipo de legislación en el Congreso en el corto plazo? No, en general, digamos, esto es un debate que en principio enriquece la posibilidad de pensar el rol de la Amazonía en el desarrollo del país, ¿no? Debate, y en segundo lugar, efectivamente, nosotros quisiéramos que se traduzca en algunas medidas concretas. Por ejemplo, nosotros estamos por el tema de la titulación de 20 millones de hectáreas para las comunidades nativas amazónicas. Y sobre eso vamos a insistir, porque cuando hablamos muchas veces de la tramitología que empantana avances para las inversiones, nadie se acuerda que tenemos una enorme tramitología para darles títulos de propiedad a las comunidades nativas amazónicas. O, por ejemplo, ¿cuál es el rol que le queremos asignar a la Amazonía en el cambio de nuestra matriz energética o de un modelo de desarrollo realmente sustentable basado en justicia ecológica, justicia social, integración del país, aseguramiento del futuro para las generaciones que vienen después y de las responsabilidades que el Perú tiene en la reducción de emisiones del cambio climático? No somos nosotros un país grandemente emisor, pero efectivamente la economía de los hidrocarburos nos han conducido a la crisis global que tenemos ahora, que llamamos cambio climático. Insisto, entonces, ese debate se traducirá en iniciativas legislativas en el tiempo, de decir, bueno, tenemos que resolver esto de aquí a 28 de julio para ver qué cosas sacamos adelante. O, digamos, es un... No, es un debate que además yo creo que es muy rico y complejo al interior del propio Frente Amplio, porque, por ejemplo, simultáneamente quienes pensamos al interior así... de Tierra y Libertad no. Ahí la posición es unánime. No, es que Tierra y Libertad no nos olvidemos que tiene una identidad claramente ecologista, ¿no? Sí, bueno, entonces tendrán distintos puntos de vista de distintas personas. No, pero sobre los temas, por ejemplo, de una Amazonía libre de petróleo, o libre de deforestación, o un replanteamiento incluso del convenio energético Perú-Brasil sobre el tema de las grandes represas en Amazonía, en Tierra y Libertad tenemos clara la idea. Sí, en el Frente Amplio lo que nos une además no solamente es este debate rico que es bueno para el país, sino que además nos une, por ejemplo, la posibilidad real que tenemos ahorita. Tenemos empresas estatales y privadas operando en la extracción de petróleo en la Amazonía. La gran pregunta para nosotros es, ¿deben hacerlo bien? Y entonces estamos en contra de que se debilite el OEFA, por ejemplo, estamos en contra o estamos preocupados porque se está voceando que al Ministerio del Ambiente podría ir la señora Fiorella Molinelli, por ejemplo, que es la responsable de permitir que el OEFA no tenga capacidad coactiva para poner multas a las empresas y alienta las malas prácticas ambientales de las empresas. ¿Coincide con su preocupación de que muchos empresarios se integren el gabinete? Coincide con nuestra preocupación, no que todo empresario integre el gabinete, por el contrario, nosotros pensamos solamente que, por ejemplo, los de la pequeña empresa, sí he leído sus nosotros pensamos que, por ejemplo, empresarios del sector turismo, de pequeñas y medianas empresas, o de sectores de exportaciones no tradicionales. ¿Y por qué no pueden venir de las exportaciones tradicionales? Es decir, ¿qué virus tienen los empresarios que provienen de ese sector que no podrían integrar el gabinete? No, a nosotros lo que nos preocupa es lo que Francisco Durán, en un tema que yo, Mario, creo que sería muy importante que la prensa invitara a Francisco Durán para que la población conociera. El problema que nos preocupa de eso son los mecanismos de puertas giratorias o del Estado capturado por los lobbies. Nos preocupa, por ejemplo, que cuando han intervenido, como pasa con la señora Fiorella Molinelli, por ejemplo, un día están en la empresa en la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, otro día están en el ministerio, ¿no?, haciendo leyes para las empresas a las que sirven y pasan de uno y otro lado. Entonces, eso nos preocupa. Entonces, ¿cuáles son los sectores que se han beneficiado de eso? Las AFPs, los bancos, las grandes mineras, las petroleras, no pueden las grandes pesqueras que favorezcan al pequeño empresariado, y sería también una puerta giratoria más chiquita, pero lo que pasa es que se pueden introducir controles y equilibrios de poder. O sea, ese es el tema, porque el tema no es que ningún empresario pueda formar parte de la gestión que no ministerial. Importa tampoco la dimensión de la empresa a la que ha estado dedicada, porque si no... Importa más bien el carácter de la empresa de la que se proviene. Por ejemplo, si viene de un gremio monopólico, ¿no? Nos preocupa seriamente. Parte de la libertad de mercado es... Bueno, si hay monopolio, no hay un gremio, ¿no? El gremio supone la agremiación de gente que proviene de distintas Pero, por ejemplo, si hay un monopolio que está empresarialmente actuando, nosotros decimos,
Cuidado, por ejemplo, no nos gustaría que esté allí, por el contrario, nosotros estamos a favor de leyes antimonopólicas. Si hay sectores empresariales que han estado en el Estado, un día han estado de este lado del mostrador y el otro día de este otro lado, y van a continuar, nos preocupa seriamente. Preferiríamos que, por ejemplo, empresarios del sector turismo, empresarios del sector de exportaciones no tradicionales o de pequeñas y medianas empresas, y con una clara agenda que identifique cuáles son los conflictos de intereses que hay. En realidad, la dinamización de la economía del país pasa porque otros sectores económicos que han sido excluidos puedan tener un rol más protagónico, incluido por ejemplo, los pequeños pesqueros. ¿Es integrar el gabinete? Digamos, sí, puede ser. Ya están representados algunos en el Congreso, ¿no? Es curioso que, digamos, las características que uno desee para una persona que integre el gabinete es el sector productivo del que proviene. En cambio, en lugar de si tiene las virtudes para ser la persona que se va a desempeñar con el conocimiento técnico. No, es que el tema previo para nosotros que requiere ser ministro de Estado. Claro, digamos, pero el tema previo para nosotros es qué es lo que ha estado fallando y que nos ha llevado al tema del frenazo económico y nos ha llevado a los niveles de conflictividad social. No olvidemos que este gobierno está dejando más de 200 conflictos. La mayor parte, más del 70%, son conflictos socioambientales. Sí. Tendríamos que tener una gestión pública que se preocupe, en principio, de una lucha frontal contra la corrupción, de la regulación de los lobbies, de diversificar la economía. Nos preocupa que, además, haya una sensibilidad social en la cual la economía esté al servicio, efectivamente, de la solución de los grandes problemas sociales que tenemos en el país. Y la verdad es que, si vienen del sector de banca, de AFPs, de gran pesca, de gran agroindustria, de grandes mineras, hemos encontrado, no, es que han mostrado no tenerla. O sea, si uno tiene, por ejemplo, que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería dice públicamente que es una estupidez la ley de consulta previa, llevarlo al ministerio efectivamente sería muy grave para el país. Si uno tiene una reacción tanto de un sector académico y técnico de analistas económicos como de la ciudadanía sobre el rol que han jugado las AFPs, colocar a un gerente de AFPs en el Ministerio de Economía, bueno, o sea, este gobierno lo que necesita es aires nuevos en materia de reformas sociales profundas. Esto merece un debate también y una entrevista que gire específicamente sobre ese tema. Le agradezco mucho su presencia aquí al congresista electo Marco Arana y lo vamos a invitar a los otros programas que tenemos para seguir conversando sobre esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a los titulares y regresamos.